Hablaré de la estructura del Poder Judicial de la Federación en México. Esta estructura está compuesta por varios órganos que desempeñan funciones judiciales y administrativas. A continuación voy a mencionar los principales componentes. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito. Empezaré hablando sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal de México y se encarga de interpretar la Constitución, resolver controversias constitucionales, proteger derechos fundamentales, así como también vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y de esta forma no vulneren los derechos humanos de las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros. Uno de ellos es elegido mediante votación interna como presidente. Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina. Funciona en pleno o en comisiones. Y este consejo se integra por 7 consejeros, de los cuales uno es el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien también lo es del propio consejo. Plenos regionales. Se encargan de resolver contradicciones de criterios, conflictos competenciales, solicitud de inicio de procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, competencia delegada y de otros asuntos conforme lo disponga la Suprema Corte. Y los plenos regionales se integran por 3 magistrados y su duración del cargo es de 3 años. Tribunales colegiados de circuito. Estos son tribunales de segunda instancia que revisan las sentencias de los juzgados de distrito. Están organizados en circuitos y se encargan de resolver apelaciones. Están conformados, estos tribunales colegiados de circuito están conformados por 3 magistrados. Ahora, los tribunales unitarios de circuito también son tribunales de segunda instancia, pero su jurisdicción es más amplia. Revisan las decisiones de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados. Ahora, hablaré de los poderes judiciales locales y su estructura. Estos poderes judiciales locales son los encargados de administrar justicia en cada entidad federativa de México. Están las salas superiores, los juzgados locales y los consejos de la judicatura local. ¿Qué son las salas superiores? Son instancias judiciales de mayor jerarquía o nivel dentro de un sistema judicial. Y existen los tribunales de apelación, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo. Ahora, los juzgados locales. Los juzgados locales operan a nivel comunitario, municipal o de condado, dependiendo de la jurisdicción. Tienen competencia sobre casos que ocurren dentro de su área geográfica específica. Están los tribunales de primera instancia que deciden sobre cuestiones de hecho y aplican la ley en casos específicos. Y por último, los consejos de la judicatura local son organismos encargados de la administración y supervisión de los asuntos judiciales en una jurisdicción específica. Justicia administrativa federal y local. La justicia administrativa federal y local se refiere a la rama del sistema judicial que se ocupa de resolver controversias relacionadas con la administración pública y la aplicación de normativas administrativas. La justicia administrativa federal. La jurisdicción federal se encarga de casos relacionados con agencias gubernamentales federales y disputas que caen bajo la jurisdicción del gobierno actual o el gobierno central más bien. También están los tribunales específicos. En algunos países existen tribunales administrativos federales especializados que manejan exclusivamente asuntos relacionados con la administración pública a nivel federal.
y las competencias nacionales. Las decisiones de estos tribunales pueden afectar a toda la nación y establecer precedentes para cuestiones administrativas a nivel federal. Ok, la justicia administrativa local. Está la jurisdicción local o estatal. Se ocupa de casos que involucran agencias gubernamentales, locales o estatales, y las disputas que caen bajo la jurisdicción de los gobiernos regionales. Ahora, los tribunales regionales o locales. Pueden existir tribunales administrativos especializados a nivel local o estatal para tratar cuestiones administrativas específicas dentro de esa jurisdicción. Y por último, el impacto regional. Las decisiones de estos tribunales afectan a la comunidad o región específica en la que tienen jurisdicción. Justicia ordinaria es la forma regular de cómo el Estado imparte justicia, resolviendo conflictos de interés social. Se refiere al sistema judicial convencional que resuelve asuntos de carácter civil, penal, laboral, administrativo, entre otros. La justicia ordinaria está encargada de resolver casos que involucren leyes y regulaciones de competencia federal, aquellos relacionados con la Constitución, tratados internacionales, delitos federales, entre otros. Pasamos a hablar sobre el control de constitucionalidad, reconocido como el medio jurídico más importante que salvaguarda el Estado del Derecho, que tiene como finalidad evaluar la conformidad de los actos de autoridad y de las normas inferiores en la Constitución. Sus orígenes se dan en el siglo XIX, con la creación del amparo por Manuel Rejón en la Constitución yucateca de 1841. A partir de entonces se produce una conciencia de necesidad de realizar un control jurídico del ejercicio del poder y hablando de control, pasamos a hablar sobre el control de convencionalidad, que este control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades de un Estado se ajusten a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. El desarrollo de esta doctrina se dio en los años 2003 y 2004 por distintos votos de particulares, pero en este caso que la explicaban. Esta se parte de dos distintos tipos que son llevados a cabo por órganos distintos. El primero es el control concentrado de convencionalidad, como ya lo dije, y el segundo es el control difuso de convencionalidad que realizan los estados en el ámbito de sus competencias, pero estos a través de todas sus autoridades. La Corte Interamericana realiza el control concentrado de convencionalidad cuando verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas y los actos de los estados, parte de la Convención Americana, sean acordes pero que estos no violenten su contenido. Y el control difuso de convencionalidad, por su parte, sale del ámbito de competencia de la Corte Interamericana y se inserta pero en el ámbito de competencia de cada uno de los estados por parte de la Convención Americana. Pasando a hablar sobre un tema muy importante que para mí que es el amparo y controversia, que la controversia constitucional procede contra normas generales y actos concretos de autoridad, y el amparo en este caso procede contra actos concretos, normas generales y omisiones. Respecto a las omisiones, en algunos casos la Corte procede contra ellas, pero en otros casos no procede. En la controversia constitucional, el ente de gobierno autorizado para promover la acción debe sufrir en perjuicio en su competencia. El amparo se promueve siempre que una persona sufra un agravio a un derecho fundamental. Por ello, en la controversia constitucional se necesita una afectación en forma análoga a diferencia del amparo. Pasando al siguiente tema, que es acción de inconstitucionalidad, que en esta se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma. Es un procedimiento abstracto que puede emprender el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas de legislativas federales, locales, también el Congreso de la Ciudad de México, así como partidos políticos y el Procurador General de la República. Este procedimiento está regulado por la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Y es así como nos lleva a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que esa se encuentra prevista en la fracción 2 del artículo 107 constitucional. Tiene como finalidad dar efectos generales a la jurisprudencia en materia de inconstitucionalidad de leyes, es decir, producir una invalidez general de la norma declarada inconstitucional. Es vista como un mecanismo más de depuración del ordenamiento jurídico, producto de un control abstracto, y tiene como objetivo principal invalidar todas aquellas normas generales que vulneren lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasando a nuestro siguiente tema, que es justicias concurrentes en materia civil y mercantil, artículo 104, fracción 2 constitucional.
La Constitución reconoce el concepto de jurisdicción concurrente contemplado en el artículo 104, fracción 2, en el sentido de que cuando las controversias del orden civil o mercantil solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ella a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común. El texto vigente del artículo 104, fracción 2 de la Constitución se desprende y cabe precisar que cuando el constituyente de 1857 se refiere a las controversias del orden civil, lo hace incluyendo a las del orden mercantil. Además, el término civil se encuentra en función de jurisdicción, no en función de materia civil, toda vez que el derecho es uno mismo, de aplicación general, y está orientado a regular campos jurídicos específicos, determinados por objetos, personas, bienes, relaciones y procedimientos administrativos o jurisdiccionales. La Constitución determina que para efecto de dirimir las controversias del orden civil, en las que se atribuyen también las de mercantil, pueden conocer tanto los juzgados de fuero común como los de fuero federal, sin mencionar nada relacionado con la legislación, bien sea o no de interés público. El sistema de carrera judicial. Bueno, el sistema de carrera judicial es el conjunto de normas y procedimientos que regulan la selección, formación, promoción y evaluación de los jueces y magistrados de un país. El objetivo principal de este sistema es garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de los jueces, así como promover la excelencia en el ejercicio de la función judicial. Cuando esto se crea, el sistema de carrera judicial incluye la creación de la escuela judicial, que es una institución encargada de la formación y capacitación de los futuros jueces y magistrados. Estas escuelas ofrecen programas de estudio con especialización en Derecho y Justicia y brindan la formación teórica y práctica sobre temas relacionados con el ejercicio de la función judicial. Es importante recalcar que las escuelas desempeñan un papel fundamental en el sistema de la carrera judicial, ya que preparan a estos futuros jueces y magistrados para desempeñar sus funciones de manera competente e imparcial. Estas trabajan en estrecha colaboración con el Poder Judicial y otras instituciones relacionadas con el objetivo de garantizar la excelencia y la integridad en este sistema de justicia. Bueno, la inamovilidad judicial es un principio que garantiza la estabilidad en el cargo de los jueces y magistrados. Y bueno, esto los protege de que sean despedidos de forma, o sea, no pueden ser removidos de su cargo de forma arbitraria o sin justa causa. Esto permite que los jueces tomen decisiones basadas en la ley y los principios de justicia sin temor a represalias o influencias indebidas. Y bueno, los principios constitucionales que deben de regir el servicio público y la carrera judicial son los siguientes: la igualdad, mérito, capacidad, transparencia y responsabilidad. ¿Qué nos quiere decir con la igualdad? La igualdad es el acceso a los cargos públicos de manera y a la carrera judicial, que debe ser de forma igualitaria y no debe sin discriminación por motivos de género, raza, religión u otros. El mérito es la selección y promoción en el servicio público y la carrera judicial, que deben basarse en el mérito de la capacidad de los candidatos, evaluando sus conocimientos y habilidades y experiencias. En la capacidad, los servidores públicos y los jueces deben de tener la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva, garantizando la calidad y la imparcialidad en la presentación del servicio público y a la administración de justicia. En transparencia, son los procesos de selección, promoción y evaluación en el servicio público y a la carrera la carrera judicial debe ser transparente, garantizando la publicidad de las convocatorias y los criterios de evaluación
y pues por ende los resultados. La responsabilidad de los servidores públicos. Los servidores públicos y los jueces deben de actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo con los principios éticos y legales que rigen su desempeño. Estos principios constitucionales buscan asegurar la calidad y la imparcialidad y la eficiencia en el servicio público y en la administración de justicia, promoviendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones en el Estado de Derecho. Costa judicial. Las costas judiciales o costas procesales son los gastos que deben cubrir los litigantes durante un proceso judicial. El importe al que asciende depende de la tasación que realice el letrado de la Administración de Justicia, en base a las facturas, partidas y minutas que se le hayan presentado, mismas que, según establece el artículo 7 del Código Civil Federal, deberá pagar la parte que pierda el juicio. La instancia judicial. La instancia judicial sirve para conocer las diferentes etapas o procesos jurisdiccionales en la que se divide un caso, como las siguientes: presentación del problema, análisis, resolución de los asuntos que puedan llegar a presentarse en la Corte, práctica de absolver la instancia, pronunciamiento realizado en la sentencia cuando acoge una excepción procesal y se abstiene de resolver el fondo, sentencia que deja imprejuzgada la cuestión litigiosa por falta de presupuestos o requisitos procesales.